Si yo te digo noviembre, vos me vas a decir que estoy hablando de una estación del año. Sí, pero también estoy hablando de uno de los libros fundantes de un escritor importantísimo de la literatura universal. Estoy hablando de Gustave Flaubert y del primer libro que él escribió cuando tenía 20 años, un manuscrito que no quiso que nadie publicara porque le daba vergüenza su origen, su despertar erótico, sexual, adolescente. Te lo cuento ahora, después de esta presentación. Hola descalzas y descalzos, ¿cómo están? Si llegaste por primera vez a este video, yo soy Sil y te voy a hablar sobre un libro que no es tan conocido de este escritor de Madame Bovary, que es Gustave Flaubert, un escritor francés que vino a revolucionar las letras con su estilo metafórico, poético. Y acá, en noviembre, va a hablar sobre su despertar sexual. Un libro que él no quería publicar porque le daba vergüenza. Estaba tan retratado este joven Flaubert en esas páginas que no quería que nadie se enterara, porque además no se enamoró de cualquiera, se enamoró de una prostituta. Y estamos hablando, imagínate, del año 1800, donde las meretrices eran totalmente condenadas. Lo que hace Flaubert es empezar a darle en este libro una connotación distinta a las trabajadoras sexuales, un adelantado para la época, además de que nos va a ir contando todo ese torbellino de pasiones que tiene un joven. La historia empieza cuando él conoce a Marie, una prostituta, de la cual se enamora. Él empieza a ver a esta mujer con otros ojos, empieza a decir cómo en esa mirada, en ese rostro surcado por algunas arrugas, se puede traslucir un sufrimiento que viene a mostrar todo lo que esa mujer pasó a lo largo de su vida. Es algo revolucionario para la época y además lo hace con belleza. Flaubert nació en 1821 y su madre era hija de un médico perteneciente a las clases bajas. Su padre era de origen campesino, pero había logrado estudiar, era un cirujano, y lo que él hacía era dirigir uno de los hospitales importantes de la época. Él admite la vocación de Gustave Flaubert por las letras y le dice, bueno, adelante, seguí con tu pasión. Lo que no sabe es que en 1836 se va a generar una inclinación, una pasión más fuerte de Flaubert que va a tener que ver con una meretriz. Eso va a ser un secreto guardado hasta después de su muerte. Eso es lo que nos va a contar en el libro, en noviembre. Pero en la vida real, Flaubert lo que hace es enamorarse de verdad de una persona con las mismas características que es una doncella de su mamá. Un amor prohibidísimo. La época cuenta, las voces de la época cuentan que Flaubert era además un joven muy apuesto, dicen una belleza sorprendente. De hecho, cuenta, a la mamá le decían, señora, su hija es el amor adolescente en persona. Así lo va a ver Marie, la prostituta, en los encuentros que ellos van a tener de clandestinos. Noviembre es una de las novelas más importantes de iniciación amorosa de la literatura moderna. Otra de las voces de aquel entonces dicen que Marie está inspirada en una joven de 26 años que él conoció en una playa cuando tenía 15. Elisa Schlesinger, y bueno, existió, y ella estaba casada con un concertista y tenía incluso hijos. Pero bueno, pasado un tiempo terminó, como muchas mujeres de la época, en un sanatorio de salud mental. Los papeles íntimos de Flaubert nos van a contar esta historia, van a dar crédito a estas voces y nos van a decir cómo ella fue un amor que se mantuvo durante toda su vida, porque bueno, le dedicaba cartas que eran espectaculares. Sin embargo, Flaubert también se enfrentó en forma directa más adelante tras la escritura de Madame Bovary en 1857 con todos los prejuicios de la época y fue acusado por la burguesía de aquel momento porque, bueno, la novela habla de quitarse
desilusiones de la vida cotidiana y bueno, le valió un juicio incluso por traición a la moral y a la religión. Volviendo a Noviembre, es una novela deliciosísima donde él utiliza elementos de la naturaleza para tratar de entender esos arrebatos que siente, para tratar de comparar la belleza de la prostituta, para tratar de entender la espera de las estaciones. Él quiere esperarla, en algún momento piensa en la posibilidad de ser un compañero de por vida, hasta que ella en un momento se lo plantea, porque también vemos la mirada de ella hacia este joven, ¿no? Una mujer que por primera vez siente que un hombre, aunque sea chiquito, la respeta, la cuida, le pregunta cómo está, y ella dice, podemos hacer una vida juntos. Y ahí este protagonista empieza a tambalear. Sin embargo, nunca va a olvidarla. Él en un momento dice, a medida que transcurría el tiempo, yo la amaba cada vez más, con la rabia que se experimenta por las cosas imposibles. En otra parte, dice, si pudiéramos tocar nuestra fantasía con las manos y rozarle la frente, en lugar de derramar en el aire tantas caricias y suspiros. En la distancia, la memoria olvida y la imagen se va difuminando, mientras permanece la ferocidad del dolor. Con esta poesía, él cuenta el arrebato que siente, ¿no? Y también analiza cómo los hombres tratan a estas mujeres, cómo son los adolescentes, ¿no? Cómo se empiezan a vincular con el mundo, mucho antes de todavía sentirse enamorados. Esta timidez que aparece en los jóvenes cuando empiezan a sentir también vergüenza de su entorno, empiezan a pensar en la mirada del otro. Él dice, estaba lleno de escrúpulos delicados y de verdadero pudor. Por ejemplo, no podía entrar en una panadería y ver que un pobre lo miraba mientras comía sin enrojecer hacia las orejas. Esto de no entender también que uno no es culpable de todo lo que sucede. Y las escenas eróticas son lo más desconcertante, lo más, si querés, hot, con clase, ¿no? Ahora que estamos en un tiempo spicy, ¿no? Escuchar cómo un clásico con una pluma intachable te describe una escena sexual. Dice Flaubert, me acariciaba el rostro, sentía placer al respirar mi olor. Me tendí sobre el musgo, al pie de los árboles, anhelaba una mayor languidez, deseaba ser vencido por los besos, ser la flor sacudida por el viento, la orilla bañada por el río, la tierra fecundada por el sol. Fíjense la poesía que hay, las imágenes, cómo lo corporal también está presente sin ser algo vulgar. Los pensamientos de voluptuosidad y de amor que me habían asaltado a los 15 años volvieron a atacarme a los 18. Si has comprendido algo de todo lo anterior, recordarás que a aquella edad yo era todavía virgen y no había amado en absoluto. ¿Y cómo es Marie? ¿Cómo es esta protagonista de Noviembre? Lo dice él. Él dice, no es amor del todo, no es ni una cosa ni otra. Ni la mujer angélica e intocable, ni la hembra fatal, amada de un erotismo destructor. Pero tiene algo de ambas. Y también en ese amor adolescente y prohibido nos habla de la hipocresía de la sociedad. Él dice, cada uno por pudor o egoísmo oculta lo mejor y lo más delicado que guarda dentro del alma. Para que nos estimen debemos mostrar tan solo nuestro aspecto más desagradable, pues es la única manera de equipararnos al nivel común. Espero que te haya gustado esta propuesta, te leo en los comentarios, decime qué te parece este Flaubert erotizado y que lo único que hace es destilar belleza y dejar una huella en la historia. Nos estamos viendo en las demás redes. Gracias por estar ahí. Tenlo en los comentarios, suscríbete y nos encontramos con más lecturas. Chau, chau.